Hoy es un día especial, dentro de todos los días han sido especiales en el campus de excelencia, pero es un día especial porque es un día intenso en cuanto a contenido, en cuanto a las personas que nos acompañan, porque además sus agendas están muy saturadas y han hecho hueco en ellas para poder venir, aunque algunos sea solo ida y vuelta, y por tanto les agradezco especialmente el que estén aquí. A mí me gustaría, antes de empezar y dar paso a lo que es el día de hoy, hacer una mención especial a una persona muy querida para mí, un amigo, que es Adán Martín, el que fuera presidente del gobierno de Canarias y que es la persona gracias a la cual el campus existe, porque él fue el primero que creyó en el año 2005 que esto era posible y el primero que me apoyó, con lo cual el campus de excelencia existe porque Adán Martín quiso que existiera. Entonces yo quiero, y lo hago públicamente, darle las gracias por ello. Y la segunda cosa es explicarles un poco cómo va a ir el día. Es decir, primero tenemos la sesión esta sobre la situación mundial desde la perspectiva política, económica y social, que el moderador va a introducir. Luego hablaremos, después de la pausa, de inmigración, de los retos y los problemas y soluciones que tiene. Luego había una conferencia extraordinaria que era del presidente de México, de Felipe Calderón, que bueno, ha sido cancelada por su gabinete por razones habituales de las agendas de los mandatarios, que nunca uno está seguro hasta el día antes si sí o si no. Y a veces pasa, como pasó en Canarias, que 6 horas antes de una conferencia de un presidente también la cancelan, pero en fin, eso pasa. Pero no vamos a salir perjudicados porque tenemos la suerte de tener un mano a mano. Nuestro amigo Valdir Matura, el que ustedes se quedaron el otro día con ganas de oír, pues va a hacer una reflexión muy curiosa en un formato totalmente nuevo que va a ser un diálogo, un intercambio entre dos pesos pesados, Valdir Matura y Manuel Carballo. Harán entre ellos dos una curiosa discusión moderada, pero creo que les va a gustar el formato que hemos pensado. Y luego ya esta tarde tenemos la sesión de Economía Mundial, Retos y Riesgos, con un grupo de personalidades que creo que va a ser fascinante. Espero que lo disfruten, espero que este día les guste y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos nuestros invitados de hoy, como he hecho todos los demás días, la gentileza que han tenido en compartir con nosotros el Campus de Excelencia 2009. Así que sin más doy la palabra a Antonio Pérez, el moderador, dándole las gracias también porque también fue atracado hace unos días por mí para que viniera hoy a moderar esta sesión con su reconocida maestría. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Bueno, resulta un poco sorprendente que en realidad el único que tendría que ser presentado es el presentador, porque al resto los conocen ustedes mucho mejor que a mí. Estamos en una mesa con unos panelistas de personajes y personalidades de la mayor relevancia a nivel internacional y mundial. Por tanto, no voy a alargarme en presentaciones de quien es perfectamente conocido y reconocido en España y en el mundo. A mi derecha está don Michel Rocard, primer ministro que fue de Francia, un hombre que es la política en Francia a lo largo de muchísimos años, fue ministro de Planificación y Desarrollo y Agricultura y primer ministro en el 1998. Sigue la vida política, actualmente es miembro del Parlamento Europeo. A mi izquierda, el que fue, para muchos de nosotros, no sé, los habrá conocido como el hombre del milagro irlandés. Era como Irlanda estaba, cuando él empezó a hacerse cargo del gobierno, en una situación, nos parecía, de los países más atrasados, y fundamentalmente fue John Bruton, quien fue el artífice o la cara visible de lo que fue el gran despegue irlandés. Fue ministro de Finanzas y de Industria, era el líder del Fine Gael en 1990 y llegó al gobierno con la coalición famosa entre el Partido Laborista con la Izquierda Democrática. Fruto de aquella coalición, como les digo, fue el tremendo despegue, el famoso milagro irlandés. Les presento también a la única mujer hoy
no estamos paritarios, pero esto se arreglará. Inmediatamente viene José Luis Rodríguez Zapatero y nos pone a 3. Pero ella está, no por ningún elemento paritario, sino por méritos propios. Rosalía Arteaga es presidenta de Ecuador, fue a mente, y lo es periodista, por cierto. Estábamos hablando antes, porque es nacida en lo que para mí es una de las ciudades más hermosas de Ecuador y de todo el continente, que es Cuenca, la vieja ciudad de los Cañaris. Y resulta que tenemos aficiones comunes como periodistas e incluso como viajeros. Fue una persona muy relevante en la vida política ecuatoriana, en unos años realmente convulsos. Fue vicepresidenta en el gobierno de Bucaram y presidenta al derrocamiento de este durante un corto espacio de tiempo. Pero además de ello es una mujer realmente apreciada por la población ecuatoriana y que tuvo un papel importante, diría yo, que en lo de serenar un poco a su convulso y hermoso país entonces. Y por último, les presento al único español, junto con mi participante hoy en la mesa, que es Adán Martín, canario, presidente de Canarias, es presidente de Canarias, como ustedes saben, un hombre totalmente conocido en España, miembro de Coalición Canaria, nació en Santa Cruz de Tenerife, donde fue teniente de alcalde, después fue consejero, después diputado nacional, donde lo pude conocer en el Congreso, vicepresidente y presidente del Cabildo y finalmente presidente de Canarias en la anterior legislatura, del 2003 al 2007. A todos ellos les voy a pedir en una primera intervención una cierta brevedad y vamos a comenzar, si les parece bien, por una pequeña exposición sobre... Porque si hay un año, si esta mesa tiene hoy un sentido, yo creo que la tiene siempre, pero hoy es quizás el año, el 2008 y el 2009, donde nos hemos dado cuenta, quizás por desgracia, hasta qué punto el mundo es uno, hasta qué punto estamos inmersos todos en esa aldea global. Y esa situación mundial, desde las perspectivas política, económica y social, fundamentalmente en el año 2008 y en este 2009 que estamos viviendo, la expresión economía y crisis nos ha golpeado a todos, diría que por igual o cada uno con sus elementos específicos, pero todos lo hemos sufrido, desde los países más ricos, la Unión Europea o los países emergentes. Así que creo que es apropiadísimo el título, apropiadísimos las gentes que hoy nos acompañan y que estoy convencidos que nos van a dar ideas importantes. Señor Gokar, su turno. Muchas gracias. Tenemos traducción simultánea, funciona, se oye lo que decimos. Muy bien, pues funciona bien, gracias. Como acaba de expresar nuestro moderador, ciertamente nos encontramos en un periodo difícil y nosotros vivimos actualmente la consecuencia de una larga crisis. Pero en esta secuencia de crisis, de la cual todavía no hemos salido, hay periodos que son más graves, otros donde se esboza un consenso hacia una salida, se resuelven otros problemas y parece, según mi punto de vista, que hoy día, desde el verano pasado, nos encontramos ante un mal periodo, un periodo malo de las consecuencias de la crisis, y voy a decir rápidamente el porqué. En primer lugar, porque hay una coyuntura de acontecimientos desastrosos que agravan el panorama. El paisaje se empeora. Constatamos ante nuestros ojos cómo va desapareciendo poco a poco la esperanza de una paz en el Oriente Medio. Desaparece la esperanza de la creación de un
Estado palestino que permita la reconciliación equilibrada entre dos comunidades. Parece que esto se va deteniendo y esto es gravísimo, porque llegamos a una crisis sin líder, una crisis en la cual los matices religiosos constituyen el elemento fundamental y no vemos por qué esto no podría durar todo un siglo. Es un primer elemento que agrava los sentimientos, la crispación, las relaciones internacionales. El segundo elemento es que la gran conferencia mundial de Copenhague, COP15, para combatir, para luchar contra los efectos y el peligro del calentamiento climático, esto podría fracasar. No es seguro todavía, pero la mayor parte de las cancillerías lo consideran probable, un probable fracaso, lo que es tremendamente grave, porque si no llegamos a movilizar a la humanidad rápidamente ante estos peligros, que nuestro planeta se convierta en una sartén de aquí a 150 o 200 años y que realmente nuestros nietos no puedan vivir porque la vida podría convertirse en algo imposible por ese calentamiento global. Para evitarlo, sabemos todos que el esfuerzo será enorme. De todas formas, cada vez más grande, pero cada vez más difícil, tanto más cuanto vamos a empezar más tarde, lo que agrava esta reunión de Copenhague que no se presenta muy bien. La proliferación nuclear, tercer problema. Si Corea del Norte da signos de calma y que se tiene la impresión de que ahí sería factible una negociación que no ha ido demasiado mal, por otro lado, en el caso de Irán nada deja esperar, nada deja pensar que puedan desaparecer estos temores, que se encuentre una solución internacional aceptada por Irán que pueda poner fin ahora a estos riesgos. Todavía no estamos ahí. La llegada de armas nucleares en manos de un poder islamista integrista, porque es esto el poder de Irán, y el poder iraní es algo peligroso cuando hay armas nucleares. El tercer y cuarto elemento. Tenemos, y lo sabemos, los españoles, los franceses, los irlandeses, y lo dicen los sondeos, hemos aplaudido, hemos acogido con beneplácito la elección de un nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, el símbolo del cambio. Decía muchas cosas, expresaba su combate contra la proliferación nuclear, pero también expresaba que quería poner término a la era del unilateralismo norteamericano, a esto que el presidente Bush decidía, porque se consideraban solo los intereses norteamericanos sin dejar lugar ni al diálogo ni a la negociación en la era de Bush. Y ahora, con Obama, surgía la esperanza de que al fin podría haber negociaciones multilaterales como método de trabajo y de esa forma se podría resolver el calentamiento climático, la proliferación nuclear, y Obama se encuentra ante grandes dificultades, tanto en su país, donde el Senado ahora tiene ante sí una situación de fuerzas que no están en un equilibrio demasiado bueno en cuanto a la gran legislación que debería permitir crear en Estados Unidos una cobertura médica universal para todos en Estados Unidos. Es el último país civilizado que no tiene esa cobertura. Francia, España, Irlanda tienen esa cobertura. Ecuador también creo que la tiene, esa cobertura médica universal. Estados Unidos no, y es un escándalo de civilización en el fondo. Y para lograr esto, el presidente Obama tendría necesidad de recibir el refuerzo de un gran éxito en el exterior, pero también Irán no ha estrechado la mano que Obama le había tendido. Israel rechaza llevar a cabo o ejecutar esta solicitud en aras de la paz. Israel no quiere detener ese movimiento peligroso de nuevas colonias judías en tierra palestina. Y Obama está entre la espada y la pared. Y la usura, y esto es un gran agravamiento de las probabilidades.
Con lo cual estamos ante dificultades grandes. Este es el contexto, es este semestre en que seguimos en crisis. Y esto quizás no sea lo más grave, porque me gustaría, y no sé cómo vamos a seguir el debate ulteriormente, porque hay mucho conocimiento técnico que hay que incorporar y yo no me voy a mezclar a ello, solamente quiero expresar lo siguiente. Vivimos nosotros actualmente, estamos viviendo en nuestros países de Europa y también en los Estados Unidos un periodo, luego del verano del 2009, un periodo de un complot mentiroso que nos dice que la crisis se ha terminado. Una mentira, ese complot mentiroso propuesto por los presidentes de los grandes bancos, está apoyado ese complot por la prensa, que ya está harta de comentar dramas, y sobre todo apoyada por el conjunto de los gobiernos, a quienes esto le viene bien. Y esto no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Al inicio del 2008, esa crisis multiforme y larga había tomado la forma de crisis bancaria gigantesca, bancarrota bancaria, Lehman Brothers, la más importante. Y bueno, había habido ya una docena antes y una docena después. Y a las otras se les dejó caer, pero se salvó a las grandes, a las otras. Y esto transmitió el que se detuvieran los créditos interbancarios, las actividades cesaron, se ralentizó el apoyo de financiación por la banca hacia la industria, hacia la agricultura, hacia los servicios para desarrollar la actividad real, la actividad no financiera, la actividad verdadera. Queridos amigos, ustedes pagan impuestos, admirables, valerosos, porque son los contribuyentes los que han salvado a estos bancos, como nunca antes se había visto en la historia. Y esto no en nombre de la teoría, porque la teoría era otra cosa, que los mercados se autoequilibran, decía la teoría, todo equilibrio de mercado es óptimo, se decía, no hay que tocar al mercado, se decía, si se quieren corregir las insuficiencias medioambientales o sociales de un equilibrio de mercado, tienen ustedes que utilizar subvenciones, impuestos, regulaciones. Y en esto habría más perdedores que ganadores, decía la teoría. Es el monetarismo como teoría, creado por Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Y tiene ya 14 premios Nobel que nos llevaron a este problema. La teoría anunciaba que había que desarrollarse del lado privado. Sabiamente, los jefes de gobierno en todas partes comprendieron que el sector privado solo no lo podía hacer. Y menos mal que se han dado cuenta, porque si no hubiéramos tenido otros 25 millones de desempleados más. Y llaman al contribuyente para que el contribuyente con su dinero salve a la banca mundial. Compromisos, no pagos, pero por lo menos garantía, por lo menos garantías. Los contribuyentes norteamericanos apalancan el servicio bancario y llega al 80% del valor anual del PIB en Norteamérica. La cifra es la misma en el Reino Unido. 80% del valor anual del Producto Interno Bruto. Garantías, por tanto. Quizás no haya que desembolsar completamente esa cantidad, pero sí garantía. En la Unión Europea como media, la cifra es menos aplastante, pero es del 36% del valor de un Producto Interno Bruto europeo que se pone como garantía a estos bancos. El problema es saber cómo vamos a pagar todo esto, y de eso lo veremos más tarde. Pero por el momento, la transmisión de estas quiebras en desempleo mediante a quiebra de bancos, esto se ha podido detener, y lo han detenido los contribuyentes, los dirigentes de los bancos. Dicen, formidable, nos han salvado los contribuyentes, volvemos a empezar, hacemos lo mismo, reiniciamos. Salimos como antes a hacer lo mismo que antes, dicen ellos. Piensan ellos porque el poder bancario, tanto en los Estados Unidos como en la conferencia del G20, y ante todo en el Reino Unido, donde esto es aún más visible, ellos
literalmente van contra las reformas del sistema mundial financiero y bancario que hubieran sido necesarias debido a la crisis. Habrá tantos productos derivados y no se han tocado esos productos derivados. Hay igual cantidad de ellos y estas burbujas especulativas sobre productos sigue siendo una gran probabilidad. Y esto ya lo había explicado lo que eran las huelgas del hambre en África ante el problema de la leche y del trigo, porque estos productos por primera vez habían subido de precio con una divisa virtual, una cifra para medir esto. En el año 70, antes de estas locuras, por un dólar comercial que circulaba en el planeta, circulaba en el año 70, venta, compra, impuestos, importación, exportación y servicios. Circulaba también un dólar financiero. Préstamos, reembolso, adelantos de tesorería, acciones y obligaciones. En el 2006, antes de la crisis, por un dólar comercial que circulaba en el mundo, importación, exportación, servicios, circulaban entre 90 y 120 dólares financieros, entre 90 y 120, una locura de liquidez virtual creada en ocasión de los intercambios de promesas de ventas a un cierto precio, a un cierto momento. Esto eran lo que se llamaban productos derivados y esto hizo estallar la burbuja sobre el petróleo, pero sobre todo en cuanto a trigo y leche, por la primera vez los productos derivados empezaron a bajar y es algo, y lo vamos a ver. Y se dirán, vamos a volver a recomenzar porque hemos salido de la crisis, pero aumenta el desempleo en nuestros países y esto no se puede poner en tela de juicio. Aumentan los parados, el trabajo precario, condiciones precarias de trabajo, con un nivel tremendo. Estamos entre 15, 20... Bueno, entre 14, 18, 19%, mejor, del total de la población activa de nuestros países, considerando Estados Unidos y Europa. Y esto continúa, entre el 14 y el 19% de la población en trabajo precario. Y esto se añade al desempleo completo. Y luego los pobres, que son adultos válidos excluidos del mercado laboral. Esto continúa porque el final de la crisis bancaria no tiene la posibilidad de reconstruir los patrimonios financieros de las empresas no bancarias, de las empresas industriales, que se han empobrecido y que se ha disminuido al 50% su valor debido a la crisis, lo que hace que cualquier proyecto de inversión sea más difícil, porque evidentemente será una mayor parte del balance de la empresa, los créditos a las empresas, y la venta de acciones no ha despegado, no ha recomenzado. Seguimos en crisis y durante años. Y de eso no se habla, porque eso no conviene, porque las autoridades de las ciencias económicas se han puesto de acuerdo sobre el balance del sistema bancario y financiero, fisurado por los excesos que son inmorales. Es fácil ponernos de acuerdo en que esto tiene matices de inmoralidad. Y se pusieron de acuerdo en cuanto a las razones por las que al cabo de 30 años, después del 45 al 75, teníamos un crecimiento regular, un 5% anual, sin crisis financiera en 30 años. Y con empleo, pleno empleo para todos, Estados Unidos, Europa y Japón, Australia y Canadá. Todos los países desarrollados en pleno empleo, formidable. Y entonces esto se rompe en el 75. ¿Y por qué ahora no sabemos hacerlo? Y hablo de cifras de antes de la crisis, y solo tenemos la mitad del crecimiento de antes. Estamos todos en una situación de desempleo grave, deterioro del mercado de trabajo, y ofrecemos una gran crisis financiera que tenemos cada 4 o 5 años. 5 años. Recordad la crisis asiática, la europea del 92, la crisis rusa del 91, lo que sería la burbuja de la economía, lo que llamaban de toda la parte electrónica, y luego después que hay una dificultad monetaria, México, Argentina o Brasil, con 3 años de diferencia, pues esto empieza una crisis que lleva a todo el continente, cambia la naturaleza y va a continuar como antes. Entonces, he aquí mis inquietudes, mis preocupaciones. Naturalmente, el fondo de la cuestión es el análisis intelectual de las razones de la crisis. Pero, como todas las autoridades que hablarán de la economía, son autoridades que han tenido
pues el peso autoritario de 14 premios Nobel monetaristas. Estos creyeron que los mercados eran autoequilibrados. Han creído, han pensado que todo el equilibrio de los mercados era óptimo, pensaban ellos. Imaginad el desastre de una ciencia donde la mitad de lo que se cuenta es falso. Imaginad lo que pasa en la economía, lo que pasaría en medicina si nosotros descubriéramos de la noche a la mañana que Pasteur se había equivocado y que lo que decía no era verdad, y que desde la época de Pasteur estamos haciendo todo mal. Sería la condena de todos los hombres y mujeres que tienen estas responsabilidades. Sería el fracaso. Las ciencias económicas no abren el debate sobre la crisis no financiera, y lo abrieron solamente en el tema del banco. Solo se habla de los bancos y el estancamiento y la llegada del mercado de trabajo precario sigue ahí, está ahí. Tengo ideas, pero esto sería un seminario que necesitaría 1 hora y media, con lo cual lo dejo aquí y mando este mensaje moderadamente optimista. Y aquí lo dejo. Gracias. Sí. Gracias, señor Rocard. Pues yo creo que ha dejado exactamente en un punto que me permite sugerirle al señor John Bruton que nos aporte alguna expectativa. La pregunta sería, ¿usted cree que el mundo ha aprendido algo con esta crisis? ¿Que Europa ha aprendido algo? ¿Hemos sacado alguna lección del tema? ¿La ha aprendido la banca, como dejaba el señor Rocard ahí? Y finalmente, ¿vislumbra desde su experiencia de gobernante, o nos puede hacer alguna perspectiva de la posible salida de la crisis? I fear it is not wrong. Yo creo que no está equivocado. Yo creo que solo estamos empezando ahora a aprender de la crisis, y yo pienso que la crisis realmente ha tomado a casi todas las élites en el mundo por sorpresa. Había, de hecho, muy pocas personas que habían previsto lo que iba a ocurrir, aunque los signos estaban muy claros, podíamos verlos. Podíamos ver, por ejemplo, que había un gran desequilibrio financiero en el mundo y que China estaba exportando demasiado, ahorrando demasiado y gastando demasiado poco. Los Estados Unidos y partes de Europa, por otra parte, estaban exportando demasiado poco, ahorraban demasiado poco y gastaban demasiado. Y esto es lo que ha dado este desfase en capital de inversión, y esto ha hecho que los chinos facilitaran este capital, que se multiplicaba 90 veces, como nos acaban de explicar, en los mercados financieros. Y entonces lo que tenemos que hacer es centrarnos en los aspectos esenciales, que es tener un sistema bancario en el que la gente pueda confiar. Y yo creo que esto significa una separación de la banca de inversión de la banca general que recoge depósitos, y yo, por ejemplo, considero que debiera haber una total prohibición en que las instituciones que reciben depósitos especularan en los mercados con su propio dinero. Si la gente les encarga que utilicen su dinero para especular, bueno, pues bien, pero el dinero del banco jamás debiera de ser utilizado para la especulación, como ha ocurrido en tiempos recientes y ha llevado a la crisis. Esto debiera ser convertido en un delito y prohibido. Yo creo que hay demasiada confianza en la idea de que todos los reguladores y las regulaciones complejas van a resolver el problema. La idea de que si recogemos cada vez más información sobre lo que está ocurriendo, entonces algún banquero central muy inteligente va a poder ver el panorama completo y ponerle fin. Pero la verdad de las cosas es que incluso el más inteligente forma parte del rebaño, forma parte de la sociedad, y si la sociedad está perdiendo su norte, también los del Banco Central, porque forman parte de la sociedad, se limitan a ser seres humanos y no importa la cantidad de información que reciban, no son capaces de interpretar la información correctamente.
si la sensación general es sumamente optimista, no van a ver los signos que van en contra de la tendencia general. Y por lo tanto, yo no estoy demasiado confiado en la efectividad de todas estas propuestas para tener nuevas propuestas de hedge funds o nuevos requisitos de capital para la banca, nuevas reglas de revelación o claridad para la banca. Vamos a tener mucha más información, pero yo lo que me cuestiono es si la vamos a interpretar correctamente. Por eso yo creo que tenemos que prohibir ciertas cosas. Tenemos que decir esto está prohibido. Y uno de los ejemplos es lo que acabo de darles. Y sin pasar a través de todas las cosas que Rocard nos acaba de plantear, porque nos ha puesto un buen orden del día adelante, a mí me gustaría decir que pienso que es importante comprender el por qué tenemos problemas con Copenhague. El problema es con el siglo XVIII, porque con la Constitución americana del siglo XVIII fue redactada antes de la Revolución Francesa y establece que un tratado, para ser apoyado por los Estados Unidos, tiene que contar con el apoyo de 66 de 100 senadores. Esto es casi imposible. Y hemos sabido desde el Tratado de Versalles que esto era imposible. Y desde el fallo para apoyar la Liga de Naciones por parte de los Estados Unidos. Tienen este problema con esta Constitución del siglo XVIII no revisada. Y esto nos ha resultado claramente visible durante al menos un siglo. Y ahora nos estamos enfrentando a otro gran problema con el clima. Y esta gran prueba va a fracasar también en los Estados Unidos, porque cualquier presidente, por mucho éxito que tenga, no va a conseguir 66 senadores de 100 que le apoyen. Y entonces este es un problema global que se encuentra en el centro de la Constitución norteamericana. Es como en el 1911 los británicos y los alemanes estaban tratando de negociar, y los alemanes están dispuestos a negociar una limitación de su programa naval, en principio. Pero los alemanes tuvieron que decirle a los británicos: lo siento mucho, tenemos una ley naval y no vamos a poder conseguir una mayoría en el Parlamento para poder llegar a un tratado con ustedes para limitar la construcción de nuestros castilleros. Como resultado no hubo acuerdo. Ya sabemos lo que ocurrió en 1940 y tenemos el mismo tipo de situación ahora con los Estados Unidos, con la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que contar con 66 senadores, que es realmente un objetivo imposible de alcanzar. Y el último punto sobre el cual quiero explicar mi preocupación, yo creo que no estamos consiguiendo ser demasiado optimistas, es la situación de la creación de un Estado palestino. Ese tema de las relaciones entre Israel y los palestinos se encuentra en el núcleo de nuestros problemas del mundo moderno. Y yo, en una ocasión, estaba hablando con el anterior ministro de Finanzas de Afganistán, que era uno de los candidatos presidenciales en las últimas elecciones, y le dije, bueno, ¿cuál es el problema fundamental en las relaciones de Oriente y Occidente? Y dijo, bueno, pues la cuestión palestina, esto visto desde Afganistán. Hasta que ese tema de la desposesión de los palestinos en la década de los 40 quede resuelta, continuará habiendo un problema entre Occidente y el tema palestino. Y la semana pasada vimos que los representantes de los Estados Unidos, por una abrumadora mayoría, rechazaron el informe porque traía hallazgos adversos en cuanto al comportamiento israelí en Gaza y también con relación al comportamiento de Hamás en su propio país. O sea que ambos fueron condenados, como ocurre. Este juez judío sudafricano hizo este informe ante las Naciones Unidas, pero este famoso informe condenaba a ambas partes y se podían haber sacado lecciones de ello, pero fue simplemente rechazado por una mayoría de 6-1. Entonces yo creo que no hay un planteamiento equilibrado
a esto que debiéramos de tener, y yo debo decir que a mí me chocó mucho ver también el resultado del referéndum en Suiza. La idea de que la gente construya minaretes en las mezquitas fue rechazada. La Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad de culto en público y en privado. En público y en privado se garantiza la libertad, y colocar un minarete a una mezquita, igual que un campanario a una iglesia, es una expresión de la fe religiosa, y sin embargo la gente de Suiza lo han rechazado. Se lo han rechazado no a todas las religiones, sino a una religión. Y si queremos establecer la relación que queremos tener con nuestros enemigos hacia el sur y hacia el este, esto plantea una dificultad, porque son personas de fe musulmana. Esto es todo lo que tengo que decir. Y de Europa vamos a dirigir la mirada a América. Para ello le pediría a Rosalía de Arteaga, la expresidenta, que dos cosas. Una primera, lógicamente, al hablar el señor Rocar, el señor Bruton, el acento ha estado puesto en lo que son los países occidentales, o Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia. En España, lógicamente, Iberoamérica interesa muchísimo. Yo le quería plantear dos cuestiones. Una, muy específica a usted por su experiencia en esa política latinoamericana y sus trabajos en el tema de medio ambiente, particularmente en el ámbito amazónico, pues me gustaría que nos pudiera analizar la importancia de esa región en el contexto del mundo que, según las previsiones de expertos, puede caminar aceleradamente hacia un punto de no retorno en los temas medioambientales. Eso sería una cuestión. Pero también le pediría alguna reflexión sobre lo que es la situación global en el conjunto del continente centro y sudamericano. Si ve que hay unos avances hacia el progreso económico en ese conjunto y si se está desarrollando un proceso de afianzamiento democrático o por contra vuelven a aparecer, como siempre, los viejos fantasmas de caudillismos, golpes de Estado, etcétera, que parece que nos libramos de ellos y saltan por cualquier sitio. Esas serían las dos cuestiones que me gustaría que nos respondiera. Gracias, buenos días a todos. Y quiero expresar mi agradecimiento a José Ramón Calvo por esta invitación, pero también agradecer la oportunidad de ser, de alguna forma, en este panel la voz de América Latina y la voz de la mujer, y decir que estoy ante un compromiso complejo, tanto por las preguntas como por esta situación en que me he colocado. Decirles que en este mundo de incertidumbres en el que vivimos, porque si algo puede caracterizar a este siglo que ya empieza a gastarse, al siglo XXI, es la incertidumbre. Yo les digo frecuentemente a foros de jóvenes que antes teníamos las cosas más seguras, tanto en el entorno familiar, en los temas del medio ambiente e inclusive en los temas económicos. Pero que de un tiempo a esta parte esa incertidumbre se ha aguzado, tanto por la crisis económica, las crisis sociales e inclusive familiares, como por la preocupación que tenemos todos los habitantes de este planeta, o que debemos tener todos los habitantes de este planeta por el tema del medio ambiente. Yo voy a tratar de ser bastante sintética, aunque aquí el moderador me ha planteado dos temas bastante complejos, que si bien tienen alguna interrelación, pueden ser vistos por separado. Y primero quiero enfocar el tema de América Latina. América Latina me ha gustado calificarlo como el continente de la esperanza, con múltiples situaciones, por ese territorio que ingresa como nuevo a la historia, digamos a la historia occidental, pero también por las perspectivas de crecimiento, por las posibilidades de encontrar desde nuevos vegetales, nuevas soluciones de todo tipo,
hasta por el hecho de ser un continente poblacionalmente de jóvenes. Sin embargo, y como lo decía nuestro moderador, hay vientos nuevos que soplan en América Latina, vientos que no son muy favorables. Y yo tengo que expresar la preocupación que sentimos respecto al surgimiento de regímenes populistas con un viso fuertemente antidemocrático. Regreso a estatismos que, si bien, y coincido perfectamente con el ministro Rocard, no podemos dejarle todo al sector privado, pero tampoco es saludable acumular todo en manos públicas. Y esto está empezando a darse, y lo puedo aseverar por lo que ocurre en mi propio país, pero también por lo que uno mira en otros países, como el propio caso de Venezuela, en que se empieza a acumular demasiado en manos del Estado, a limitarse totalmente la actividad privada y a generar un clima poco democrático. A veces, inclusive, podemos hablar de dictaduras plebiscitarias, riesgosas para el continente y riesgosas para el planeta. Conflictos que se creían descartados, compras de armas inusitadas. América Latina está comprando más armas en estos últimos años que en todos los años anteriores, que realmente hacen que tengamos una preocupación sobre ese resurgimiento, inclusive de conflictos binacionales o trinacionales, que por problemáticas de carácter económico, de carácter de límites, etcétera, están volviendo a agitarse. También creo yo que es indispensable que los países europeos, los Estados Unidos, los países llamados del primer mundo, miren con un poco más de detenimiento a América Latina, y no solamente al Brasil. Brasil, que aparece como uno de los integrantes del BRIC y que es un gran país al que quiero muchísimo, inclusive por haber vivido allí los últimos años, pero la interrelación existente entre este mundo global hace, y allí voy a desembocar un poquito en el tema medioambiental, que así como se decía antes que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del planeta tiene un resfrío y a veces una pulmonía, podríamos decir que cualquier cosa que acontezca en cualquier lugar del planeta, y particularmente en un bioma tan extraordinario pero tan frágil como la Amazonía, le importa al resto del planeta. Una Amazonía que es interdependiente con la región andina, que hace que el agua de la Amazonía tenga que venir necesariamente en su mayor parte, no solamente el agua, sino también la biodiversidad de la región andina, y que pone en serio riesgo, si es que las fuentes no se cuidan, lo que puede ocurrir en esa gran cuenca, a la que también se le calificó en algunas circunstancias como el pulmón del planeta. Yo diría que la Amazonía, más que el pulmón del planeta, es una especie de aire acondicionado del mundo, ¿no? Porque es uno de los grandes moderadores del clima en el planeta, con implicaciones en todos los continentes, con implicaciones en todas las regiones del mundo. De ahí entonces la importancia de mirar al conjunto de América Latina y de pensar con una mirada global, pero sin dejar de lado o dejar el punto de vista de las identidades. Y ahí tengo necesariamente que tocar otros temas que aquí se han tocado y que no dejan de interesarnos a los de América Latina. Aquí se ha tocado, por ejemplo, el tema palestino reiteradamente, se ha tocado temas que tienen que ver con intolerancia, y yo me atrevo a decir que de la forma como el mundo trate la diversidad va a depender el futuro de la humanidad. Diversidad de seres humanos, diversidad que tiene que ver con la fauna, con la flora, con la cultura, con las costumbres, con los usos, con las religiones. El mundo se ha sobrecogido frente a atentados, frente a situaciones como las que se dieron en Estados Unidos o aquí en España, atentados que tienen que ver mucho con aquello del resurgimiento de un fuerte sentido identitario, de un fuerte sentido nacionalista, en donde los ismos vuelven a resurgir. Y ese mundo global aparece como en choque contra lo local que es la propia identidad,
la forma en que nosotros concebimos, miramos al mundo, queremos que sea ese mundo. Y yo creo que de la conjugación de lo global y lo local, tal vez avanzando a criterios como lo glocal, no es que sea muy amiga de los neologismos, pero a veces hay que conjugar conceptos que se trasuntan en palabras, ¿no? Lo glocal, es decir, sabemos que estamos en una aldea, como decía McLuhan, pero que al mismo tiempo esas revoluciones que nos han puesto en contacto a unos con otros, lo que tiene que ver con la comunicación, las crisis económicas que nos muestran la fragilidad de unos con relación a otros, el tema que tiene que ver con el medio ambiente, hacen que sabemos que estamos en este mundo global, pero al mismo tiempo lo local, aquello que nos marca, nuestros usos y costumbres, es algo que de alguna forma intenta surgir cada vez más pujante frente a un afán uniformizador. Y creo que en este contexto América Latina tiene mucho que aportar y tiene también mucho que sufrir. A veces, desafortunadamente, no vivimos o no trazamos nuestra vida por las experiencias ajenas, ¿no? Y esas experiencias que parecería que deben ser aleccionadoras no siempre son tomadas en ese sentido. Así es que por un lado hay una voz de esperanza, por otro lado hay una voz de preocupación en lo que tiene que ver con el futuro de mi continente, pero al mismo tiempo lo que significa este continente dentro del contexto global. Utilicé la palabra mí intencionalmente, porque cada uno defiende lo suyo, lo propio, su forma de ser, pero esto no debe impedir el mirar con esos ojos de tolerancia, de respeto a los otros. Lo mío, lo que me circunda, es valioso. Lo tuyo, lo que te circunda, es tan valioso para ti como para mí. Y creo que por ahí podemos ir apuntando a algún tipo de soluciones, si es que aquí vamos a conversar no solamente de las crisis, no solamente de los problemas, pero también qué aporte con este peso enorme de talento que hay en esta sala, con los premios Nobel que hemos escuchado en estos días, con los políticos con su experiencia, con los jóvenes con su esperanza. No creo que podamos quedarnos simplemente en el listado de los problemas. Tenemos que buscar un poco más allá y hacia allí apuntaría tal vez en una segunda intervención. Gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar el panel, llega el turno del expresidente del Gobierno de Canarias, don Nadal Martín. Les digo ya que una vez que finalice su intervención, les invito a todos ustedes a tomar la palabra sin más preámbulos, y al público, si tiene alguna cuestión que plantear, creo que a través de una tarjeta las pueden hacer llegar a este moderador para darles curso. Entre Europa, cuando uno sale de Europa y va hacia América, y sale incluso de África, va hacia América, hay un sitio que se llama Canarias. O sea, que es el sitio por donde vamos precisamente allí, y por donde fuimos allí. Y quizás es la autonomía más sui generis de las autonomías del Estado español, pues por muchas razones. Insularidad, otro océano, otro lugar. Desde esa experiencia de haber dirigido una comunidad tan puente, tan en medio del mar y tan lugar de contacto, incluso hasta lingüístico, porque a mí siempre me ha sorprendido cuando voy a Iberoamérica oírles hablar en muchas ocasiones, digo, pero si hablan como canarios, porque en realidad los venezolanos, por ejemplo, colombianos, etc. Pero a mí me gustaría que nos diera una visión desde ahí hacia ese conjunto, y también algo que quizás esté latiendo, y es el tema energético. Uno de los elementos sobre esta crisis que tanto se está discutiendo es el asunto de la energía. Y Europa y España en este sentido es puntera. Estamos trabajando y desarrollando energías limpias, energías alternativas. Pero la pregunta también pudiera ser, ¿esas energías que nosotros tanto queremos o tanto auspiciamos son válidas a lo mejor para esos países en vías de desarrollo,
resultado que sí son limpias, pero también es cierto que son muy caras. En fin, sobre todo ello le ruego una reflexión. Bueno, yo no sé si tengo... Perfectamente, sí, sí. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Vale. En primer lugar, a mí me gustaría felicitar hoy a José Ramón Calvo, porque fue el creador del Campus de Excelencia. Fue una anécdota que lo pudiera apoyar y tuviera la suerte de que cuando presidía el gobierno de Canarias se planteara el campus, y ha hecho un enorme esfuerzo por mantener a tanta gente con tanto conocimiento reunida y intentando hacer reflexiones y aportar al mundo y aportar también con esa visión global y local soluciones, ¿no?, a los grandes problemas que están planteados, ¿no? Es indudable, y lo han dicho todos los intervinientes, que estamos en una crisis importante, pero a mí me gustaría destacar que en los últimos 20 años han ocurrido muchas cosas. Hemos pasado de la política de los grandes bloques, con la caída del muro de Berlín, y hemos celebrado hace poco los 20 años, de un mundo bipolar, donde una serie de países intentaban jugar un papel político y económico, pero muy polarizado en las dos grandes potencias mundiales. Pasamos a un mundo prácticamente unipolar, con una política marcada desde Estados Unidos, la política mundial, políticas de seguridad, a un mundo en muy pocos años multipolar, donde las conferencias se amplían, el número de países importantes que dirigen, China, Brasil, la India, la propia Europa, Estados Unidos, Rusia, empiezan a jugar papeles políticos importantes, y parece que podemos vivir una época de grandes acuerdos que costará mucho conseguirlo. Cuando uno analizaba antes desde un lugar pequeño, desde unas 7 islas en un archipiélago, cuál era la política que debías llevar, lo primero que veías era cuál era la política mundial, era un enanito, y en esa referencia intentabas colocar a la política de una comunidad autónoma que está enclavada, que es Europa, pero que está enclavada en África, muy cerca de la costa africana. 90 millas es la distancia entre África y la isla de Fuerteventura, pero con una conexión enorme con América, porque fuimos emigrantes a toda América y tenemos muchísimas personas que siguen manteniendo sus vinculaciones familiares, y que además hoy el mundo de las nuevas tecnologías y el transporte ya no era aquella migración que te ibas y no volvías nunca más, o volvías una vez en tu vida, sino que ahora se pueden mantener en conjunto y en común, ¿no? Consecuencia de esa globalización, donde creo que es muy importante también mantener lo local, mantener las características de cada uno de los pueblos. Consecuencia de esa situación, nos vemos metidos además con otro parámetro, que es el financiero, en una crisis financiera del mundo occidental más que del mundo. Pero si vemos los países que han ido progresando, todos tienen parámetros comunes: libertad, democracia, justicia, seguridad jurídica, mercados de propiedad, porque que el mercado haya fallado quiere decir que las reglas que hemos puesto no son suficientes, pero no quiere decir que el mercado no sea la base del desarrollo de los países democráticos en los últimos 20 años. Por eso me parece, yo tenía la idea de que eso estaba apagado. Sí. Por eso me parece que es muy importante en los análisis tener esperanza. Y yo creo que hay que tener esperanza y que las cosas van a mejorar. ¿Cuál es mi preocupación? La preocupación que nosotros vemos
desde un archipiélago pequeño. Primero, que a la política, a los mercados financieros, a todo hay que añadirle ética y valores. Y que una sociedad de valores es la sociedad que nos hará progresar en los próximos años. Pero además de ello, nos preocupa que la propia crisis económica conlleve cambios de política. Las políticas del milenio para el desarrollo de un continente como África, del que nosotros vivimos al lado. Continente que en los últimos 6 o 7 años, si uno coge los parámetros económicos, los parámetros sociales, el 53% de los habitantes de África no tienen agua potable y son la causa principal de las enfermedades que tienen y son la causa de que su esperanza de vida esté sobre 50 años en vez de 75. Pero eso tecnológicamente está todo desarrollado. ¿Seremos capaces de ayudar a que África tenga agua potable el 100% de sus habitantes? ¿Seremos capaces que África, que en este momento es la gran suministradora o una de las grandes suministradoras de combustible en el mundo para producir energía, tenga la energía para poderse desarrollar? ¿O seremos los países más ricos los que no utilizamos las energías más caras y si no nos vamos a las más baratas, cuando lo lógico es que los países desarrollados tiren todos y sobre todo las grandes economías mundiales tiren de las energías alternativas, ya que tienen un precio el doble, el triple, el cuádruple que el que se puede sacar de la nuclear o que se puede sacar de las derivadas de los combustibles, y le dejamos ese espacio a los países en desarrollo para que puedan tener las energías más baratas hasta que vayan incrementando sus niveles de vida y, por tanto, su capacidad de generar economía. O sea, ¿va el mundo a seguir manteniendo las políticas de ayuda y sigue siendo el 0,7 el objetivo del PIB de los países? ¿O esta crisis va a retraer con problemas presupuestarios a los países esa colaboración? Se está produciendo en la propia España, ¿no? Cuando hablamos en España de un sistema de financiación autonómica muy solidario para que sean los derechos de las personas los que primen, empieza a discutirse si realmente las autonomías más ricas lo que tienen que hacer es pues llevar la delantera y aprovechar todos los recursos que se generan. Entonces, la crisis ahí plantea que las políticas que yo creo que están enfocadas para cambiar el mundo a un mundo más justo, más solidario, se puedan seguir manteniendo. Como digo, políticas energéticas adaptadas a esas circunstancias, al tercer mundo, políticas del agua, las grandes políticas sociales, educativas y sanitarias de esos países para que podamos tener toda la igualdad de oportunidades, las políticas de cooperación que se puedan realizar con la propia América Latina, que se está convirtiendo en un motor con países como Brasil, pero lo cual indudablemente es necesario aglutinar sistemas democráticos alrededor. Yo creo que todas esas cuestiones son las que en este momento desde la visión que se puede tener, como digo, desde un archipiélago alejado y pequeño, pero inmerso, sin embargo, en un Atlántico, que vemos pasar los aviones de Europa a América por encima, o de Europa a África, pero donde realmente después se queda muy poco. Hay en Internet un mapa de las comunicaciones, tanto de las telecomunicaciones como las comunicaciones aéreas o marítimas, donde si se ve dónde se concentra en el norte y en el norte, en Europa, en los nortes del mundo, el norte de Europa con el norte de América, y quedan muy pocas conexiones a ese mundo latinoamericano, a ese mundo africano. Y sin embargo, ahí vive una gran parte del mundo, ¿no? Yo estoy impulsando
una fundación que hemos creado, ILD Europa, con Hernando de Soto, el peruano, para intentar crear políticas adaptadas a África, donde puedan desarrollar el mercado, pero no un mercado libre que arrase, sino un mercado regulado, social, que haga políticas inclusivas, que los pobres puedan tener su propiedad, que puedan ir avanzando poco a poco, que haya políticas urbanísticas alrededor de esas políticas de propiedad. Y miro África continuamente porque nos preocupa mucho el desarrollo de África y creo que lo que hay que demandar en este momento es que la crisis no tape el desarrollo de los continentes más desfavorecidos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta primera ronda de intervenciones ya damos paso a lo que espero que sea un debate entre todos, los panelistas y, como les digo, el público, si desea hacer alguna cuestión, por favor, a través de esas tarjetas que me lo hagan llegar. Pero ahora es la palabra de todos ustedes, señores. Me imagino que... Bueno, si quiere podemos romper los fuegos por acá. Sí, claro. Bueno, se dejaron esbozados algunos conceptos, ¿no? Algunas ideas que yo creo que hay que profundizarlas. De mi parte hablé de América Latina y toqué tangencialmente el tema amazónico, porque es un tema que amo. Estuve como secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y tuve sobre los hombros frágiles de una mujer 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Que es la dimensión de la cuenca amazónica, con el 20% del agua dulce del planeta y la mayor biodiversidad del planeta. No quiero sonar presuntuosa, pero un amazonólogo finlandés decía hace algún tiempo que en 1 hectárea de la selva amazónica existe más biodiversidad que en el continente europeo. Esto nos puede dar una real dimensión de lo que estamos hablando. Un mundo que se siente angustiado frente a la provisión de agua, frente a la provisión de biodiversidad. Hace muy poco, ahora en octubre, tuve la suerte de participar con el doctor Luc Montagnier, también premio Nobel, en un foro en que él hablaba sobre medicina, lo que está haciendo el virus del SIDA, y yo tocaba conocimientos tradicionales, biodiversidad, todo lo que esa biodiversidad le da al conocimiento científico, porque de alguna parte viene ese conocimiento, del conocimiento tradicional por un lado, de la experimentación por otro lado, de lo empírico, de lo que tiene que ver con la praxis, y por supuesto que esas sustancias que a veces las arrasamos porque la presión de China, por ejemplo, para obtener mayor cantidad de materia prima, la soya, es importantísima y hace que se desbrocen grandes cantidades, no de hectáreas, de kilómetros cuadrados de selva. Para que ustedes tengan una idea, solamente en el año 2005, de selva amazónica brasilera, no estoy hablando de los otros países, se quemaron 25.000 kilómetros cuadrados en un año, más del tamaño de Bélgica, me parece, ¿no? En un año, nada más, solo quemado, no estamos hablando de otro tipo de ilegalidades que se cometen en la región. Y entonces, si perdemos con esa facilidad lo poco que le queda al planeta de estos bosques tropicales continuos, que el mayor ejemplo es la Amazonía, es decir, el futuro se presenta preocupante, no solamente para los 30 millones de habitantes que viven en la región amazónica continental, porque también es un mito, porque a veces se piensa que la Amazonía es un espacio vacío, ¿no? Interesante pero vacío, allí no hay gente que quiere vivir bien, que quiere un desarrollo sostenible y por lo tanto la presión de la población también es importante. Entonces, frente a esas demandas que tiene el planeta, ¿cuál es el rol? Y aquí también hay una preocupación y una pregunta para el mundo desarrollado. ¿Cuál es el rol que tiene la región amazónica, por decir un ejemplo? Alguien hablaba en algún momento de internacionalizar la Amazonía, lo que suena a herejía, y para eso salió muy bien el ex ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Barque, que decía, bueno, si se internacionaliza la Amazonía, también hay que internacionalizar las pirámides de Egipto, Wall Street, y así, pues, ¿no? Toda una serie de cosas en el mundo. Y él decía, pero mientras eso no ocurra, a Amazonia nosa y nosa.
es nuestra, sí, pero también tenemos responsabilidad con el planeta. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los diferentes continentes? Dentro de este mundo global, en donde la tecnología parece que nos desborda, que los conocimientos son tan grandes que prácticamente la obsolescencia es enorme, todos los aparatitos que usamos en un día ya no sirven en el siguiente. Las intercomunicaciones son impresionantes. Pero ¿cuál es el rol de esos pueblos originarios? ¿Cuál es el papel que están jugando continentes como América Latina, incluido el Brasil, con todos sus contrastes, con todas sus potencialidades? ¿Hacia dónde vamos? ¿A un mundo más polarizado? Porque si bien, y aquí se mencionó con mucha verdad, en estos 20 años han pasado muchas cosas. De un mundo bipolar pasamos a un mundo unipolar y ahora estamos volviendo a un mundo multipolar, con mucha complejidad, con muchos desconciertos. La gente no sabe cómo actuar, ni siquiera dónde depositar sus pocos ahorros que logra hacerlo, no sabe si sus impuestos, como se decía aquí, van a inversiones fraudulentas. El mundo de la droga es un mundo que está atenazando al planeta también, ¿no? Todo aquello implica, por un lado, que tenemos que volver tal vez a mirar el tema de los valores, ¿no? Los valores que son importantes, aquellos que el ser humano quiere que se hagan realidad con un conjunto de aspiraciones, con un conjunto de deseos, pero sabiéndose que, y aquí está el gran reto, sabiéndose que tenemos que valorizar lo que hacen nosotros también. Y yo insisto en la vuelta a una mirada local. No ya solamente el mundo global del que nos han hablado fundamentalmente los americanos, los anglosajones, no solamente la mundialización de la que nos hablaba Alain Touraine, no solamente de eso, sino de lo local como ese impacto que nosotros como seres humanos diversos, multiculturales, multiétnicos, multilingües, queremos dejar en lo que nos rodea. Y allí está el gran reto. Yo diría que por allí podemos apuntar a una especie de solución, ¿no? La localidad, conjugar ese mundo de la informática, de la tecnología, de la aldea global con nuestras identidades. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, Yo le diría, le preguntaría una cosa. Sí, sí. Les he visto tremendamente pesimistas al señor Bruton y a usted sobre la salida de la crisis. Han expuesto un montón de razones y ha habido una expresión que me ha asombrado, que usted ha dicho el complot mentiroso internacional para decirnos que está saliendo de la crisis. ¿Nos están mintiendo? ¿Es mentira? ¿Nos están mintiendo la banca? ¿Nos están mintiendo nuestros gobiernos? Pues sí, hablo con mucho gusto sobre el tema. La palabra mentira es la palabra que uno retoma en un periodo de estancamiento. Y yo le comprendo, es usted periodista, señor moderador. Dice usted, después del estancamiento, después de la recesión, pues ¿es acaso habitual, correspondiendo a la definición del término, hablar de brotes cuando se pronostica una economía dada, una posibilidad de desarrollo de un país dado en Europa o de todos, una economía dada para el 2010, donde se habla de un 0,6%? 0,6% yo he recibido por parte de mis profesores cuando yo estudiaba y yo trataba de ser un buen estudiante, la información. He intentado ser un gobernante
honesto, a veces es difícil, un gobernante bueno, y no utilizar los términos con falso valor. Cuando se habla de rebrote, cuando se habla de reprise en francés, es cuando hay un 3 o un 4%. Cuando se habla de recuperación, tiene que haber un 3 o un 4%. Quizás sea brutal, quizás todo el mundo tenga razón al regodearse con ese pequeñito incremento de crecimiento para el año próximo, que será del 0,6% respecto al crecimiento indexado de la recesión, porque hemos perdido crecimiento. El Producto Interno Bruto ha disminuido en el 2007 y en el 2008 prácticamente en todas partes. Entonces, cuando hablamos de un 0,6% que recupera prácticamente la cuarta parte de un crecimiento perdido, creo que es una mentira. Pero tiene usted razón, señor moderador, acusar de mentirosos es algo grave y hay que presentar elementos de convicción, y eso se presentaría al juez, entre comillas. Si renuncio a la palabra mentira, no renuncio a la constatación que le propongo que sí comparta usted conmigo, que con un crecimiento semejante no hay posibilidad de que disminuya el desempleo. Es imposible. Y si tenemos en el cerebro el hábito de utilizar la palabra crisis para algo, es para describir lo grave que es el desempleo, el paro. Y está en aumento, en periodo de aumento de paro, con con una recuperación, entre comillas, de 0,6%, sigue aumentando el desempleo y va a continuar aumentando. Lo sabemos y estamos de acuerdo. Primer punto. Por otra parte, usted ha hablado y ha mencionado pues realmente la guerra civil en los Balcanes y la situación y lo que ha ocurrido, y realmente yo puedo decir que es una de las regiones donde la crisis económica que vivimos es aún más devastadora, porque es en las regiones que hay que reconstruir, es en esas regiones, en lucha contra la pobreza, contra los daños de la guerra. Allí donde hay que luchar contra los desastres de la crisis, es ahí donde habría que invertir más, invertir mucho. Entonces la situación no es muy buena. La pequeña Eslovenia, que era un país, el primero que se unió a la OTAN, a la Organización del Tratado Norte, incluso al euro, porque Eslovenia está utilizando el euro, era más sólida que otras repúblicas que constituían la antigua Yugoslavia, porque estaba muy industrializada y exportaba mucho. Y como exportaba mucho, Eslovenia recibió el golpe de la crisis y le golpeó aún más. Va a ir mejor. Ahora, políticamente, el país más importante de la zona, Serbia, hace una evolución extraordinariamente delicada y que conmueve, porque Serbia forma parte de uno de esos países donde en formas variadas el orgullo nacional llegó demasiado lejos, ha llegado demasiado lejos. Yo tengo en mi mente lo que decía Jean Jaurès, que decía: el patriotismo es el amor de los suyos. El nacionalismo es el odiar a los otros. Patriotismo es amar a los suyos. Nacionalismo es odiar a los otros. Y no es el mismo reflejo. Alemania hitleriana nos había dado ya el espectáculo trágico de un país que se volvió loco por exceso de orgullo nacional, porque es eso lo que tuvo lugar. El genocidio, la masacre en Yugoslavia en los años 90-91. Estaba vinculado a un proyecto de la Gran Serbia, decían ellos. La Serbia. Y bueno, buenos militares serbios, buenos combatientes, tenían el sentimiento de que la historia les había cortado las alas y que no habían tenido un espacio digno de lo que ellos merecían. Y lo trágico está en el mundo intelectual. Ahí está lo trágico, en el mundo intelectual. Estamos en una universidad, estamos ante profesores. Recordad esto, la Carta de Serbia. Se trata de un documento aprobado por la Academia de Ciencias en Serbia. Es un documento de origen intelectual. Y a partir de ahí se empezó la conquista de los países vecinos. Todo esto más o menos ha terminado, ha nacido en Serbia nuevos
partidos políticos han nacido que parecen dispuestos a poner al nacionalismo en su lugar. Siempre es esto muy difícil. Poner el nacionalismo en su lugar cuando un gobierno intenta, si nacionaliza el país es peligroso, en general es un buen sistema para perder las elecciones. Ecuador, bueno, vitrina de América Latina. En América Latina vamos a ver qué pasa en Argentina. Argentina, Venezuela, continente que ha conocido América Latina, los excesos del orgullo nacional. Y estoy seguro, espero que Serbia será más sabia. Serbia, bueno, uno de los grandes criminales, Milosevic, está en el Tribunal de la Haya para ser juzgado y se preparan los espíritus para que Serbia se pueda unir a la Unión Europea finalmente, donde ya está Eslovenia. Si el movimiento tiene lugar, probablemente será precedido por Croacia. Croacia también tiene responsabilidades y una culpabilidad en la gravedad de esta eclosión de la ex Federación Yugoslava, pero Croacia está más cerca de llegar a ello. De hecho, sabemos todos y tenemos el sentimiento de que mientras esos países sigan estando aislados, cada uno con su Estado, con su nación, con su orgullo nacional, incluso con deseos de revanchismo, porque hay venganza, deseos de venganza, y es cierto que si todo el mundo se adhiere a la Unión Europea, la guerra se hace técnicamente imposible si todos son miembros de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea está políticamente muerta, pero económicamente se trata de un buen agregado de naciones que juegan con las mismas reglas del juego, y el hecho de desarrollar juntas nuestras economías crea obligación de reconciliaciones que funciona bien. No solamente Francia y Alemania están ahí como en una especie de matrimonio que se lleva bien, pero hace 60 años los franceses y los alemanes eran como los serbios y los bosnios. Bueno, en 120 años, 3 guerras y 15 veces desde hace 500 años, llenos de cementerios uno a nombre del otro, monumentos donde aparecen quienes han sido víctimas del ejército contrario. Y era como los Hutus y los Tutsi, así nos odiábamos. Era lo que se llama la civilización, que ha representado un progreso maravilloso en el arte de matar, pero no un progreso importante en cuanto a los sentimientos. Pero gestionar juntos, primero el carbón, luego el acero, luego el gran mercado común. Eso aprende a Francia y a Alemania, les enseña a vivir, y ahora los franceses y los alemanes nos hemos reconciliado. Yo le decía a mi amigo Jean Mouton, y bromeaba sobre ello, y yo creo que, y nos va a decir si lo creo o no, pero lo que me dijo John Hume, Premio Nobel de Paz para Irlanda del Norte, nos decía, si no estuviéramos aquí en la Unión Europea, no hubiera proceso de paz entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Quisiera que nuestro amigo John Bruton, y vamos a ver cómo nuestro amigo John Bruton parece perplejo, creo que está de acuerdo, John Bruton está de acuerdo, el ex primer ministro de Irlanda está de acuerdo, porque es un proceso de reconciliación. No había, bueno, sabemos que entre Portugal y España no se puede decir que hayan sido los mejores países como amigos. Y ahora Portugal trabajando con la zona británica, España con los francófonos, pero está muy bien el estar en el mercado económico europeo. Milagro, alemanes y polacos en un proceso de reconciliación. ¡Oh, milagro! Entonces, mi mensaje sobre este tema es que hay que estar dispuestos a aceptar la llegada de los croatas de Bosnia. Bosnia, un país que no llega a crear un Estado porque tiene 3 comunidades, los serbio-croatas y los albaneses, y los musulmanes. No son realmente albaneses, son musulmanes.
Bosnia tiene necesidad de la estabilidad y de la reconciliación que da el procedimiento de la Unión Europea. Yo pienso que la Unión Europea tiene un error, y es que nunca quiso tomar decisiones más que unánimemente. No ha desarrollado un ejército común. Cada vez que la Unión Europea decide contribuir a la paz en la ONU, se vuelve a discutir el precio y el volumen que esto implica. Para toda decisión política extranjera necesitamos una unanimidad. Europa estuvo a punto de estallar en el momento de la declaración de guerra o la invasión de Bush de Estados Unidos hacia Irak. Europa en aquel momento se desmembraba. Está claro que el arte de vivir juntos produce reconciliaciones, y es por esto por lo que deseo la bienvenida, y vamos a trabajar en ello, la bienvenida a todos estos países, incluyendo a Serbia, a Montenegro, a todo, incluyendo también a Albania, que viene detrás, y todo esto contribuirá a salir de esta situación de miseria. Albania está en pleno desarrollo, pero parte de tan abajo. Es un país masacrado por las guerras, masacrado por un comunismo imbécil. Tenemos necesidad de darle su oportunidad. Con ese mismo razonamiento, amigos, debo decirlo, a pesar de la posición oficial del presidente de la República Francesa, yo soy un defensor por las mismas razones la adhesión de Turquía. Defiendo la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y quiero saludar y acoger con beneplácito el hecho de que España jamás ha dejado de dar apoyo, ni en las decisiones, ni en los líderes, ni en las encuestas, a alentar esta esperanza. Mi visión es la misma que tiene España. Deseo que Turquía entre en la Unión Europea porque ha sabido mantener una actitud de amistad y un clima entre Israel y Palestina. Tiene una diplomacia del cero conflicto. Y Turquía está en un periodo, acaba de firmar su primer acuerdo desde hace 80 años con Armenia, que ha establecido una comisión de historiadores para decir realmente qué pasó, si la apelación de genocidio se justifica o no durante el terrible año de 1915-1916, la masacre que construyó tanto drama. Es decir, reconciliación entre Turquía y Armenia. Turquía acaba de aceptar el retorno al país de unos 20 militares clandestinos kurdos, turcos pero kurdos, del Partido Comunista del Kurdistán, el PKK, que había elegido la línea de la insurrección armada. No están en prisión, volvieron al país estos 20 con el acuerdo de los servicios secretos y el beneplácito de la diplomacia. Se empieza a negociar. Hablamos, no disparamos. Turquía ha hecho pasos decisivos para mejorar la situación a su alrededor. Sería más fuerte el pertenecer a la Unión Europea. Seríamos nosotros más fuertes con la influencia pacificadora en toda la región del Gran Medio Oriente. Haría bien y nos habituaría a que el mundo de mañana llevará 1.500 millones de musulmanes que deberán vivir en paz con los demás. Hay que habituarse a ello y descubrir las reglas para la buena convivencia. Gracias por su pregunta. Sí, había una cosa, decía Michel Rocard, 0,6 de su vida se lo compramos. Le quiero decir que nuestras perspectivas en España son de recesión todavía el próximo año, de menos 0,3. Y en cuanto al paro, los que estamos aquí sabemos que somos los campeones europeos. Es verdaderamente, por eso había hecho tanto énfasis en esa cuestión, porque sí, cuando usted ha dicho no podemos lanzar las campanas al vuelo, que diríamos en España, cuando en realidad hemos perdido un 4% y ahora algunos empezarán a recuperar un poco y todavía no se ve, o se ve muy largo, la posibilidad de crear trabajo. Y cuando tenemos en nuestro caso 4,5 millones de parados, difícilmente puede hablarse de brotes verdes. Hoy creo que además tenemos 60.000 más. Es el dato. Me parece que el señor Bruton querría decir algo. Yes. I was thinking about what
Yo estaba pensando en lo que se estaba comentando sobre el problema de las zonas y yo creo que no sería realista suponer que los brasileños no van a utilizar los recursos del Amazonas para hacer crecer su economía, a no ser que sean compensados de alguna manera. Tienen que recibir dinero que les compense por no utilizar su propio territorio. Y esto yo creo que crea el problema de que habría que crear un fondo global que fuera suficientemente importante como para compensarles por conservar este sistema de aire acondicionado del mundo, este regulador del clima. Y hemos creado un mundo que es totalmente interdependiente. Incluso en el centro de África se ven afectados por cosas que están ocurriendo, yo que sé, en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Hemos creado un mundo interdependiente, pero no tenemos ningún sistema para gobernar el mundo de esta forma global. Y yo creo que estamos pasando en efecto de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Pero un mundo multipolar es mucho más peligroso, de hecho, que un mundo unipolar, porque en un mundo unipolar, por lo menos, la gran potencia puede tomar las decisiones. A veces tomarán malas decisiones, pero como la decisión de invadir Irak, pero al menos pueden tomar decisiones, mientras que en un mundo multipolar nadie tiene la posibilidad de tomar decisiones. Y las instituciones internacionales que hemos establecido después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, todas estas organizaciones tienen que ser radicalmente reformadas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas representa en exceso a Europa, el Fondo Monetario Internacional también, a otras partes del mundo, pero no hay ningún signo de que aquí en Europa, bueno, nosotros somos los pioneros de encontrar formas de gobernar la globalización, pero bueno, en Europa lo estamos haciendo a través de la Unión Europea, que es la única organización multinacional que es una democracia y con un parlamento electo, pero aunque seamos pioneros en gobernar esto en Europa, aún así estamos egoístamente insistiendo en que un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en conservar nuestros sitios y no estamos dispuestos a ceder tampoco. Y Gordon Brown recientemente también sugirió que se debiera de reintroducir un impuesto sobre todas las transacciones que podría ir a rescatarlos a los bancos cuando necesitaran ser rescatados. Y la gente se rió de él, todos los que le oyeron hablar. Esta intervención tuvo lugar hará 2 semanas en St. Andrews. Yo creo que tenemos que estar preparados para ser valientes y enfrentarnos al nacionalismo en nuestros propios países para crear esta unidad, porque si no la globalización tendrá que ser desmantelada y tendremos que volver a nuestras realidades nacionales mucho más aisladas, y esto sería algo mucho más, que nos daría un mundo mucho más pobre. Nosotros hemos mirado hacia el otro lado del río, hemos entrado un poco en el río, pero dudamos de si cruzarlo. Por ejemplo, tenemos una única moneda europea, hemos creado un solo mercado financiero, pero no tenemos, por ejemplo, una base impositiva europea para facilitar fondos para, y si es necesario, rescatar los mercados financieros que hemos creado. En otros términos, hemos deseado este objeto, pero no hemos establecido los medios para alcanzarlo. O sea, que estamos a mitad de camino y no estamos seguros de si queremos recorrer el resto del camino o si no queremos correr de vuelta a la seguridad de la costa de la que hemos partido. Yo creo que
El problema es que ya es demasiado tarde para volver atrás a la costa que abandonamos, y esto es irónico. Si volvemos al tema de Suiza, es irónico que el país que probablemente ha aprovechado más la globalización, Suiza, y su sector bancario, que han financiado la globalización por todo el mundo, parece ser los que están ahora liderando el camino hacia atrás. Quieren volver a la seguridad de un mundo unicultural donde las otras culturas, como la musulmana, sean hechas invisibles. Esta especie de nostalgia por un pasado imaginado, porque es imaginado realmente, no existía como tal. Este ideal de una Europa cristiana homogénea, armoniosa, yo creo que el que vivía en el siglo XVII o en el siglo XII probablemente se hubiera dado cuenta de que no era tan armoniosa, incluso entonces, pero la idea de que en el siglo XXIV podamos recrearla simplemente prohibiendo todo lo demás, pues no tiene sentido. Entonces yo creo que no se trata solo del nivel de valores. Estoy de acuerdo en que necesitamos valores, pero también instrumentos de poder global para gobernar la globalización democráticamente. Yo creo que la Unión Europea es el modelo y no es un fracaso político, es un proyecto político en construcción. Y hay algunos fallos de diseño y quizá tengamos que fortalecer algunos de los cimientos, pero no es un fallo político. Lo que falta es el valor. Y yo creo que hemos visto particularmente en el uso reciente que se ha hecho de los nuevos poderes en el Tratado de Lisboa muchos signos de volver a las políticas nacionales anteriores, diciendo, bueno, nosotros hemos conseguido una cartera mejor que la que ha conseguido su país, todas estas batallas de prestigio nacional en cuanto al nombramiento de comisionados, por ejemplo. Por favor, esta es la retórica del siglo XIX. Estas materias de prestigio nacional. Representamos solo el 7% de la población mundial y tenemos como el 40% de los recursos. Nuestra población se está reduciendo y la idea de que Europa pueda reducirse a una cuestión de prestigio entre el país A y B, vamos a acabar siendo muy pequeños jugadores en un mundo muy grande. Y no debiéramos hacer juegos a costa los unos de los otros. Del público, que algunas son preguntas y otras... A mí me gustaría... es que ahí inmediatamente, porque precisamente quería hacer la primera, pero antes una reflexión que efectivamente hago casi mía, y es curioso, ¿no? Alguien escribe y dice, sorprende que en una visión como se ha intentado dar de la crisis mundial se mencione sistemáticamente a Estados Unidos, muy poco a China y nada a India, Brasil, etcétera. Tenemos esa visión muchas veces de estar solo fijos en lo que es Estados Unidos. Mientras se va preparando el Michel Rocard, le doy la palabra a don Adán Martín, que tiene aquí una cuestión que le hace muy puntual, muy en clave española, en clave canaria. ¿Qué piensa usted de que los barcos españoles salgan de Canarias hacia aguas saharauis, auténticos soberanos de sus recursos? Hoy, con el problema de Lanzarote, del activista saharaui en huelga de hambre, me parece que tiene una actualidad. Pero sé que también quería intervenir. Tenemos poco tiempo, ya les pido muchísima brevedad. Sí. Yo quería, en la línea de que había comenzado la expresidenta, a distinguir entre la necesidad de contemplar el desarrollo de lo local y de lo global. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la globalización es importante, porque las nuevas tecnologías nos llevan hacia ahí. Pero las nuevas tecnologías desbordan solo a 1/3 de la población, porque hay 2/3 de la población que no le llega las tecnologías, ni incluso para resolverle los problemas más elementales. Los problemas más elementales, como decía antes, de agua potable o de la energía necesaria para poderse organizar como sociedad y producir y mejorar su calidad de vida entre todos.
Yo creo que el gran problema es que hablamos de un mundo global, pero hay regiones en el mundo que acaparan el Producto Interior Bruto y las rentas, y hay regiones ricas y regiones muy pobres, y que solo existirá un mundo global si vamos a una política de igualdad. Y para eso es probable que haya falta de instrumentos financieros mundiales capaces, como decía el presidente de Irlanda, capaces de poder ayudar a que la democracia, las libertades, el desarrollo, la educación, la sanidad, sus propios mercados, con el respeto a sus costumbres, se vayan desarrollando. Eso tiene que ser una apuesta del mundo que tiene los recursos a aquellos que no tienen los recursos. Y a Europa le toca un papel importante, porque es indudablemente el mayor espacio de libertad y democracia en este momento, el que conforman los 500 millones Pero también le toca un papel en ese mundo multipolar a las relaciones sur-sur. O sea, yo estoy convencido que Brasil, más Chile, Argentina, tienen que tomar un papel de protagonismo en el desarrollo de África, que está también en el sur, y hay que buscar mecanismos de cooperación que nos permitan ese trasvase, para que realmente ese mundo multipolar pueda conseguir tener los instrumentos de poder y los instrumentos financieros para cambiar las cosas. Pero el mundo ha progresado siempre avanzando, de vez en cuando da un paso atrás, vuelve a avanzar a lo largo de los siglos. Y yo creo que seguiremos progresando, no vamos a la destrucción, vamos a construir un mundo. Con crisis, pues claramente con crisis, se ha hablado aquí de la crisis española, yo soy de los que creo que va a tardar más, pero además por una visión, Canarias es una especie de pequeño laboratorio. Nosotros en el año 2003 discutimos que no podíamos seguir con ese motor inmobiliario como iba, porque nos iba a llevar a una crisis. Y se hizo una ley demasiado complicada, que hoy tiene muchas complicaciones, una ley de directrices para ver cómo podíamos seguir creciendo, aplacerando el motor económico de la construcción, que en un territorio limitado sabíamos que no iba a poder tener un crecimiento mantenido. Y tenemos y eso en España hemos llegado casi al 14% del PIB entre construcción e inmobiliario, cuando Alemania está en el 6 y el 7, o sea, eso lo vamos a tener que perder y en el caso canario todavía más, por eso estamos en el 26% de paro, ¿no? Y tenemos, el mundo turístico también va a cambiar y también nos va a afectar de forma importante. Eso tenemos que asumirlo, que tenemos que ir corrigiendo políticas a nivel regionales, a niveles de Estado, políticas europeas, políticas mundiales. Pero yo tengo la esperanza y creo que hay que crear el clima para que los grandes se tengan que poner de acuerdo en marcar esa política. Y hoy los grandes ya no son solo Estados Unidos, estoy de acuerdo, es la India, es China, es Brasil, por citar, pero esas grandes potencias mundiales, Japón, que han de marcar un camino para que esa tecnología, ese desarrollo le llegue al resto del mundo. Y me parece clave. Dentro de Europa, las políticas para avanzar. Yo soy de los que creo que el Tratado de Lisboa ha costado mucho, pero al final ha salido. Y era impensable esa Europa hace 30, 40 años, ¿no? Sin embargo, se ha construido. Y creo que en el mundo ha de pasar igual, y creo que hay que poner es ilusión para conseguirlo, ¿no? Respecto al problema del Sahara, realmente es una situación francamente complicada, porque ahí están los intereses mundiales, la seguridad, lo acabamos de ver, por ejemplo, en el problema de secuestro que ha habido estos días, pues sí tiene que ver Al-Qaeda en toda la parte del Sahel. Por otro lado, es indudable que la población saharaui tiene un derecho, respaldado por Naciones Unidas, a que se haga un referéndum y a gobernar. Y es indudable que Marruecos tiene una decisión efectiva. Yo hace muchos años no, hace 5 años, 6 años, me fui a Estados Unidos a hablar con Baker. Baker era el mediador en el conflicto saharaui-marroquí, de aquel momento Polisario en Marruecos.
Y me acuerdo que cuando entré por la puerta en Houston de su instituto y le pregunté, bueno, vengo a buscar la opinión de qué es lo que va a pasar en el Sahara, porque para nosotros es muy importante contribuir a que se pueda encontrar un camino de paz y de progreso en esa zona y de seguridad también en esa zona. Y la respuesta que me dijo es, nada, secante, nada. Vuelvo a preguntarle, dice, hombre, queremos ver, no va a pasar nada. Después me enteré que había estado 2 meses negociando, que había fracasado y al mes siguiente presentó su dimisión. Ahí hay un conflicto que hay que tomar por los cuernos, que vamos a ver si realmente las políticas de Obama, que ha habido un cierto compromiso para encontrar una salida en unas mesas negociadoras que van fracasando una vez tras otra y que llevan a que posiciones tan idealistas como la que está tomando esta mujer, tan loable y lo que demuestran los valores tan importantes, pero no ocurran, ¿no? Porque si no estamos en una locura, ¿no? Ahí hay un banco sahariano que fue fuente de conflicto permanente, hay una riqueza importante y la paz y una solución a ese conflicto que hay que buscarlo en las escalas mundiales. Desde nosotros llegamos a ofrecer, yo llego a ofrecer Canarias como plataforma de esos encuentros para ver si allí se podía plasmar. Incluso hicimos algún encuentro con responsables políticos digamos, marroquí, pro-polisario, intentando ver si se podía dialogar. Al final allí, en aquella reunión que pusimos en Gran Canaria, al final la parte del Polisario no acudió. Pero como digo, son de los grandes conflictos por resolver en el mundo y durante 30 años lo que no hay es derecho que esté una población en Tindouf como está y son generaciones que se van perdiendo. Muchas gracias, señor Rocard. Antes de que tome la palabra para esa cuestión que le he planteado, tengo aquí toda una batería de preguntas para usted, que también le pido muchísima brevedad. Relacionada con esta, ¿cómo evalúa usted la mayor participación de países en desarrollo en foros de discusión importantes, como puede ser el G20 o Davos, etcétera? Si cree que sería positivo que esos países se fueran incorporando. Y luego hay una pregunta que Que casi... ces pays puissent. Que ces pays puissent quoi? Países en vías de desarrollo que se pudieran incorporar a foros de discusión económica exclusivistas como el G20, como Davos, etcétera. Otra pregunta que le hacen, más bien le piden un consejo. ¿Qué consejo nos puedes dar a España para salir un poco antes de la crisis? Porque dice que la impresión es que vamos a ser los últimos en salir de la crisis en Europa y dice, veremos pronto el final de ese túnel. ¿Qué situación se encuentra la economía francesa? Eso es para casi una conferencia. Y por último, sobre un elemento muy particular de su país, ¿qué opina de este debate de identidad que se ha suscitado en Francia sobre la identidad francesa, la identidad nacional francesa? Han llegado aquí. Pardon, ¿de quel débat? De la identidad nacional de Francia. Eso era un poco. Le pido casi una brevísima reflexión sobre cada una de las cosas porque ya tenemos que ir acabando. Pero la pregunta esencial que le había planteado era esta sorprendente cuestión de que seguimos hablando de Estados Unidos, de USA, y no hablamos de China, no hablamos de India, no hablamos de Brasil. Bueno, son muchas preguntas para terminar. Sí, funciona, sí. A mí me gustaría decir que yo no voy a hablar del tema sobre la identidad nacional porque son demasiados matices y no tenemos tiempo. Voy a decir simplemente que Francia, debido a la violencia y a lo largo de su historia, y también debido al hecho de que Francia ha sido el primer país de Europa que entró en depresión demográfica grave,
Francia desde hace mucho tiempo fue el único país de Europa, ya no lo somos, pero fue el único en su momento, durante un siglo, el único que era un país de inmigración, el único. Y luego, por otra parte, yo soy protestante, yo no puedo... Bueno, es un 1% de los franceses, porque somos protestantes. No soy muy representativo, pero en cuanto a la ciudadanía francesa, pues lo fuimos en 1789, cuando la Asamblea Constituyente creaba Francia dándole la ciudadanía francesa a los que no la tenían, porque antes solo los católicos tenían derecho a la ciudadanía francesa, hasta 1789. Luego la historia de Francia es maravillosa, porque nos dieron la ciudadanía 4 días. Después los protestantes, los judíos, los actores que se ponían, Molière fue a la fosa común, lo enterraban, y la gente que llamaban de color. Derecho de ciudadanía el 17 o 20 de agosto del 1789. En 4 días, 4 grupos tuvieron acceso a la nacionalidad. Muchos españoles fueron a Francia después de la Guerra Civil. Y ahora todos tienen la ciudadanía francesa. Entre las 2 guerras tuvimos una enorme inmigración italiana y polaca, muy maltratada por nuestra prensa. Los italianos, y también se hablaba de los belgas, y se hablaba peor aún de los polacos, mucho peor de lo que hoy día se habla de los árabes o de los negros. Era asombroso cómo se maltrataba al inmigrante polaco. La identidad francesa es más que en otros países algo que es la voluntad de vivir juntos, en nuestro caso más que en otros países, una voluntad compartida por todos. Lo único que no es posible es el escribir en un momento dado, esto es el ser francés, porque nosotros detendríamos un movimiento que es un movimiento continuo. No me gusta, me parece peligroso, pero no digo nada más y vuelvo a las otras preguntas, a las preguntas centrales. Si había una pregunta, y creo que no se ha respondido el tema, sobre las razones particulares de lo que está sucediendo en España respecto a la crisis. Y yo me veo obligado en un momento a revenir al tema general de la crisis. Voy a intentar hacerlo en 5 minutos, podéis estar tranquilos, pero realmente lo que ocurre en España es un deterioro general de la macroeconomía española, como en todos los otros casos. El hecho de que el sistema bancario, y ese ha sido el problema, había sobredesarrollado el sector inmobiliario y los créditos hipotecarios. Ese ha sido el problema. Esto os ha llevado a una situación de mayor fragilidad, y es debido a la especulación excesiva en el sector inmobiliario. Habéis hecho demasiada especulación y por eso habéis recibido pues un golpe más grave en el propio corazón de la economía, más en España que en Francia o que en Alemania. Hablaré luego de esto, pero hay un tema en cuanto a la crisis de lo que no se habla. Se dice, no se habla de Brasil, de China, de la India, es cierto. No hablamos porque no tienen crisis, ellos no están en crisis, ni Brasil, ni China, ni la India. Lo que nos ocurre, y tiene su fuente y su explicación, es una desviación, es una desregulación del capitalismo de los países desarrollados, a la vez en Estados Unidos y a la vez en Europa. Esto ocurre en un momento en el cual, desde hace unos 15 años, China hace milagros y tiene un crecimiento anual de su PIB de 2 dígitos, 15% anual durante muchos años. Durante un periodo, el ingreso medio por habitante se ha multiplicado por 2, si no se ha multiplicado por 3 en 10 años. Y esto es tremendo. Partió de 0,2% del comercio mundial hace 30 años. China ahora está en el 7% del comercio mundial. Y es el mayor exportador y el mayor importador de carbón y el mayor exportador de acero. Bueno, y no voy a dar más detalles. Y llega China ha recibido esta crisis económica solamente a través de una ralentización de las exportaciones. China nos vendía, y China vendía fundamentalmente a Estados Unidos, y eso hubo de ralentizarse. Eso es toda la crisis en China. Y entonces, las exportaciones hacia los Estados Unidos ha bajado
porque de hecho los Estados Unidos todavía no están dispuestos a seguir comprando, empezar a comprar. Yo también creo que es un estancamiento a largo plazo, por largo tiempo. Bueno, pues 0,6 menos o 0,6 más, esto no hace que el Producto Interno Bruto vaya a recuperarse. Ahora, China con 1.300.000.000. Estamos hablando, por lo tanto, de 1.300 millones de habitantes. Esto lo crecían por su exportación. 1.300 millones de habitantes que crecían en una población urbana, una civilización urbana, exportando siempre las escuelas urbanas. Y quedan 800 millones. De los 1.300 quedan 800 millones de campesinos que están ganando $2, $3 al día. Y son paupérrimos. 800 millones de paupérrimos en China. Y China sabe que si la rapidez del desarrollo que conoce y esto que tiene, si cambia, se acaba. Los efectivos del partido, y estamos hablando de 15 millones de personas, pasarán a 30 y son campesinos. Y hay pues una especie de ajuste de cuentas, conflicto en cuanto a propiedad de las tierras, en cuanto a dónde van las subvenciones. Bueno, en pocas palabras, China está planteándose la pregunta, se plantea centrar su crecimiento en su economía interna mediante un incremento de los sueldos que pagan a los campesinos. Grande problema álgido, que no es el nuestro, pero es importante. India va un poquito menos rápidamente, con mejores equilibrios internos, y ahí la India apoya también el crecimiento mundial, pero no está en crisis, no está más en la crisis. Brasil un pelín más, porque sus mecanismos son un tanto los nuestros. En cuanto al fondo de la crisis como tal, porque se habla de salir de la crisis, primera constatación, hay una gran dificultad de la crisis hoy día, que es el desacuerdo entre los científicos de la economía, porque no se ha creado un consenso, pero es el silencio de la mayor parte de las personas en cuanto a la crisis macroeconómica. ¿Por qué? Porque la crisis macroeconómica abre una controversia que va a desarrollar batallas de intereses considerables. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros aquí, y no se ha hablado del problema, yo no voy a volver a la locura bancaria, volver a mencionar la locura, porque estamos luchando para seguir siendo locos, estamos buscando la manera de seguir cayendo en la locura bancaria. Economías que están anémicas, fatigadas. ¿Y qué pasa? Dos cosas. Primero, teórico. Lo práctico primero. Es que en estos años maravillosos, del año 45 al año 75, años maravillosos, donde todos los países desarrollados estaban en un rápido crecimiento, un 5% anual, un crecimiento sistemático, sin crisis financiera, 30 años sin crisis, todos con pleno empleo, incluso España, pleno empleo, incluso en ese momento. Vosotros también. Estamos hablando del 45 al 75. ¿Esto se rompió? ¿Qué pasó? Pues ocurrió que las fuentes del crecimiento eran mucha seguridad social, un elemento estabilizador del sistema. En segundo lugar, se seguía la política keynesiana, a Keynes, en el arte de tratar a las fluctuaciones mundiales. Y tercer lugar, altos salarios. Bueno, ¿hay que dejarlo? ¿Lo dejamos? Bueno, pues lo dejo entonces. Dos palabritas, por favor. Primero, 30 años con una política de alto salario que llevaba a un alto consumo. Alto salario, alto consumo por alto poder de compra. Los accionistas se han reagrupado. Y se han reagrupado en fondos de pensiones, fondos de inversiones, fondos de compensación, lo que hizo que los accionistas tomaran el poder y exigían un margen de dividendos mayor. Y entonces decían, baje usted el número de trabajadores, trabajo precario, desempleo, pobreza, porque menos poder de compra entonces, y esto concierne a España. Entonces, el Producto Interno Bruto, la parte de los salarios hoy día, es de un 10% menos, o sea, menos 10% de lo que era hace 30 años.
es que España tiene ahora un menos 10% de poder de compra de lo que tenía hace 30 años. No hay misterio, nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué no lo dicen? Porque es culpa de la doctrina de Milton Friedman, que decía que estaba muy bien, pero claro, se aprovechaban de la baja de salarios. Y vemos que la doctrina es falsa. Y no se dice, nadie quiere decirlo, porque para recuperar esto habría que volver a la política de altos salarios, un problema de conflicto, un problema de batalla. Hay que la ciencia económica tiene que ver el tipo de doctrina, que reconozca que la doctrina era falsa. Y es necesario que los gobiernos y los gobernantes se pongan de acuerdo para apoyar a los sindicatos en su lucha contra la patronal, para aumentar el poder de compra de los asalariados, que es el 90% de las poblaciones. Es el poder de compra de los asalariados lo que da crecimiento. El resto es poesía, pero nadie lo dice porque se anuncian álgidas batallas. El caso español está metido dentro de esto. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias. Habría muchas preguntas. Podríamos estar toda la mañana. El tiempo se nos ha echado encima y debemos de dar por concluido aquí este interesantísimo panel. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su atención y mis disculpas por no haber podido trasladar todas sus preguntas. Buenos días.